Hola, amigas, amigos, yo soy Marcos Ordóñez y esto es Comics 21. Hoy os presentamos un vídeo muy especial. Primero, por el personaje al cual se entrevista y segundo, porque esa entrevista la vamos a ver en vísperas de nuestro evento, nuestro encuentro con los artistas de selecciones ilustradas. Encuentro que tendrá lugar dentro de pocos días en el Real Círculo Artístico de Barcelona. Bien, Marcel Miralles, el invitado de hoy, siempre fue la mano derecha de Tutain. Él era el jefe de producción en selecciones. Yo recuerdo cuando entré a colaborar con Tutain haciendo el Club Medianoche de Creepy, lo primero que hice en esa casa, bueno, me presentaron a Marcel en los años 80 como el responsable de la agencia, la máxima figura de selecciones a nivel jerárquico. Bien, la entrevista nos dice cosas muy interesantes sobre interioridades y acontecimientos que tuvieron lugar en la agencia de cómics de Barcelona y tiene realmente un contenido que os va a interesar a todos con muchos datos y cosas que desconocíamos. Bien, esto es lo primero que quería deciros. Lo segundo es que estéis atentos a la parte final del vídeo, porque una vez concluida la entrevista voy a daros las últimas novedades respecto al encuentro de artistas de selecciones. Muy bien, amigos, muchas gracias. Hasta pronto. Suscríbete a Comics 21 y ayúdanos a seguir creciendo. Lo conocí en Los Encantes, en el mercado de San Antonio, los domingos, sigue existiendo ahora. Había una feria que era sobre todo pues, de cómics y revistas y libros y usados. Y Tutain iba cada domingo por la mañana. Y mi hermano que empezaba a dibujar, claro, tenía mucho interés en conocerlo y al final lo conoció. Y un día, en el mercado de San Antonio, pues yo iba con mi hermano y me dice, mira, Tutain. Y veo un señor, claro, yo en aquella época a lo mejor tendría 12 años, o 11, 12 o 13 años. Claro, yo vi a un señor pues que en aquella época tendría pues 21 o 22 años, pero claro, ya tenía una apariencia seria y ahí fue donde conocí a Tutain. De hecho, la relación se prolongó porque mi hermano fue uno de los primeros dibujantes que empezaron a trabajar con Tutain. En el año 50 y poco, 53 o 54, haciendo historietas para Francia. Y claro, al tener mi hermano trabajar ahí con Tutain, pues yo siempre oí hablar de Tutain. Los había ido a visitar al primer estudio que tenían en el Paseo de Gracia y bueno, era un ambiente que a mí me encantaba. Y cuando primero empecé a trabajar en una gestoría, pero claro, llegó un momento que cuando yo tenía 19 años, pues que la gestoría no me gustaba y bueno, entonces pues influí mi hermano para que me presentara, para ver si Tutain me quería para trabajar en selecciones. Y así fue como empecé con Tutain. Tutain era una persona que daba, Tutain era una persona que daba respeto, porque, claro, Tutain llevaba unas gafas con unos cristales muy gruesos, y entonces eso le hacía, veías unos ojos muy grandes, que te miraban fijamente. Y claro, quieras que no, te impresionaba, era una persona que impresionaba. Además, a pesar de que Tutain tenía un gran sentido del humor, del cual fue tener un gran sentido del humor, su apariencia era seria, era una persona muy seria y normalmente cuando conocía a alguien era muy serio. Ahora, después en la intimidad tenía un humor fantástico.
bueno, empezó de muy jovencito, ya le gustaba el dibujo, a él y a su hermano, Delmiro. Lo que pasa es que Delmiro lo dejó. Pero Tutén siguió dibujando y yo, claro, ya cuando lo conocí, ya era un dibujante bastante consagrado. Tenía un estilo muy agradable, un poco a lo Milton Caniff, tenía también unos toquecitos de Eisner, porque Tutén admiraba mucho a estos dibujantes, a Caniff sobre todo. Caniff era su ídolo. Y Robbins también, pero ya menos. Su auténtico ídolo era Milton Caniff. Y tenía un estilo diferente, más dulcificado, pero tenía un estilo muy agradable. Y yo lo primero que vi de Tutén eran unas historias, creo que publicaban en Florita, que eran sobre un soldado, no me acuerdo del nombre, un soldado americano, pero era una cosa humorística. Y después ya, sí, hizo algún personaje más, pero ahora no me acuerdo. Y ya lo que a mí me impresionó mucho fue en un suplemento de la prensa, en los años primeros 50, que era Color, que salía los jueves, hacía un suplemento, como sacaban los suplementos los periódicos americanos, aquí se intentó. Y el periódico La Prensa sacaba un suplemento a color. Y ahí empezó a publicar Silvia Millones. A mí aquella historieta me impresionó porque por primera vez veías una historieta donde salían taxis de Barcelona, el monumento a Colón. Quiero decir de que era un hombre muy avanzado para su época. Lo que pasa que no sé por qué motivos, yo siempre se lo decía, ¿por qué dejó de dibujar? Porque Tutén era un buen dibujante y enseñó a mucha gente, porque dominaba muy bien el tintado, que es difícil, pasar a tinta es muy difícil, y él lo dominaba mucho. Pero lo dejó, no sé por qué. El primer dibujante que, bueno, seguramente habría otros, pero del que yo conozco fue Francisco Hidalgo, que también trabajaba en la revista Coyote, y Tutén también hacía algo en Coyote. Bueno, pero eran amigos, Hidalgo y Tutén eran amigos. Hidalgo se fue a vivir a Francia, a París, porque, claro, España en aquella época, hablo de los primeros 50, era un país, pues, pobre, un país paupérrimo, claro, no se ganaba dinero. Y le llegó la noticia de que en Francia se pagaba mucho mejor a los dibujantes, y el hombre se fue a París. Y al llegar a París encontró trabajo inmediatamente y escribió a Tutén y dijo, mira que aquí hay trabajo, ¿por qué no te vienes? Y Tutén se fue también a París. Pero no le gustó quedarse, así como el otro sí se quedó a vivir en París y vivió hasta que murió, el año pasado también murió, pobre, pues Tutén se volvió a Barcelona, con tanto trabajo que él solo no lo podía hacer. Y entonces empezó a buscar dibujantes, sobre todo gente joven, que le ayudara con el trabajo. Y así empezó Selecciones Ilustradas. Y los primeros dibujantes que empezaron a trabajar fueron Francisco Cueto, López Espí y mi hermano José María Miralles. Fueron los tres primeros dibujantes de Selecciones. Creo que, no sé si trabajaban los cuatro juntos, Tutén hacía sus historias y los otros hacían sus historias. Lo que sí es que Tutén hacía los guiones de las historias y los otros hacían los dibujos, y después, bueno, de lo que se cobraba, pues se lo repartían. Y así empezó Selecciones, claro, después fue cogiendo otro aire y fue cogiendo otra manera de trabajar, pero el principio fue este. Pero ahí hay un momento que Tutén, seguramente, pienso yo, o él mismo lo confesó, que vio que había unos dibujantes que lo hacían tan bien y que lo hacían, y a él le costaba. Él era buen dibujante, pero no era rápido. Y además, como tenía un espíritu crítico con el dibujo tan grande, con su trabajo también era muy crítico. Y entonces él mismo pues se fue dejando de dibujar porque consideraba que no lo hacía muy bien, pero Tutén era un buen dibujante. La verdad es que sí que lo era. Pero, bueno, cosas de la vida, ¿no? A ver, era una competencia bastante... No era desleal, ¿eh? La competencia es buena, es buena, sí, porque, bueno, nuestra gran competencia, la gran competencia de Selecciones fue Bardonal, porque era también un estudio, era lo mismo, formado por Maccabic y
Dalmau, y eran 3 socios. Había un socio inglés, Maccabic, y después entró Dalmau. Esos tenían un estudio muy parecido a Selecciones, y diría de un tamaño similar a Selecciones. Y después estaba el estudio de Selecciones. Creaciones editoriales dependía de una editorial importante que era Bruguera, pero vaya, también era un estudio que trabajaba para el extranjero igual. Sí, pero no había, los dibujantes no solían pasar de un sitio a otro. Bueno, las revistas inglesas, bueno, me acuerdo de la época famosa de Valentine, Marilyn, Roxy. Después estaban los de Boyfriend, que había varias revistas, y por DC Thompson. Bueno, también hacíamos historietas de guerra, War Picture Library, Comando, Barlord fue posterior, no sé, muchos títulos ingleses sobre todo. Hablo de esa época. Después ya, si vamos a Estados Unidos, pues ya fue la época de Warren y de Skyball. Skyball también trabajamos mucho. Yo estaba a cargo de los dibujantes. Selecciones se dividía en 3 departamentos: producción, ventas y administración. Yo me hacía cargo del departamento de producción, que era, pues, tener los guiones de los dibujantes, recibir las historias. Bueno, estaba a cargo de los dibujantes, decirlo de alguna manera. Pues también, si había un momento problemas de guión, pues claro, tenías que buscar algún tipo de trabajo. Entonces, de acuerdo con el departamento de ventas, que eso lo llevaban otras personas, que era el que tenía relación con los clientes. Lo separábamos así. Tutén estaba un poco en los 2 departamentos, dijéramos, al control de los 2 departamentos. Y después el tercer departamento era el de administración, que bueno, como su nombre indica, pues cuidaba de pagar, de cobrar, de las facturas, etcétera, etcétera. En ese fue muy bueno Tutén en ese aspecto, y por eso Selecciones llegó a tener, bueno, llegamos a tener 100 dibujantes, pero eso fue muy pocos días, siempre presumimos 100 dibujantes, fueron 4 o 5 días, porque, claro, contándolos todos, y 97, 99, oh, 100, 101, y después otra vez 90, pero sí que había muchos dibujantes y grandes talentos. Incluso, al haber grandes talentos, atraía a otros posibles talentos. Claro. Ojo, a ver, hay 3, bueno, Redondo es de Valladolid, y Redondo es un gran dibujante, y hay algunos dibujantes de Valladolid muy buenos. Pero normalmente hay 3 grandes ciudades, en España hay 3 ciudades de dibujantes: Barcelona, Madrid y Valencia. La escuela valenciana de los Ortices, y bueno, es genial, también tuvimos mucha relación con ellos. La escuela madrileña, con los Martín Salvador, los José Carlos, bueno, ya no hablemos de los más modernos, los Carlos Jiménez, Esteban Maroto, bueno, etcétera. Muy importante también, Bielsa, yo qué sé, ahora, me dejo muchos. Y después Barcelona. Lo que pasa es que en esa época Barcelona, el mercado editorial, había muchas editoriales en Barcelona. Había más editoriales en Barcelona que en Madrid, y diría incluso que en Valencia. Valencia tenía bastante ambiente editorial, pero menos. Entonces, claro, aquí pues se producía, claro, muchos dibujantes de fuera venían a Barcelona para conseguir trabajos, y muchos de ellos se quedaban a vivir aquí, otros se volvían y incluso pues los valencianos vinieron a Barcelona a buscar trabajo, porque la catapulta de trabajo para el extranjero estaba en Barcelona. Era, por un lado, Selecciones Ilustradas, Tutén, por el otro era Bardonar, y por otro eran Creaciones Editoriales. Había estos que era de Editorial Bruguera. Había esos 3 grandes estudios que trabajaban todos sobre todo en esa época, que estamos hablando de los 60, los primeros 60, para el mercado inglés. El mercado inglés absorbía una gran cantidad de trabajo. Y bueno, claro, como estaba aquí en Barcelona, pues muchos dibujantes de fuera
pues venían a Barcelona. Algunos pues de Madrid, tuvimos incluso un estudio en Madrid durante un tiempo, que estaba Manuel Medina, estaba José Carlos, no sé, ahora no me acuerdo los nombres. Había una serie de dibujantes y muchos de ellos, como Martín Salvador, trabajó con selecciones pero muchísimos años y él siempre estuvo viviendo en Madrid. Venían de cuando en cuando, Feito, venían de cuando en cuando de visita, pero seguían viviendo en Madrid. Y en Valencia pues también Ortiz siempre siguió viviendo en Valencia, Leopoldo Sánchez, bueno, me dejo un montón de nombres, pero bueno, tendría que irlos pensando, ya me acordaría de todo eso. Me comentó Tutén una vez, hablando de esas épocas, que bueno, él cuando fue a Inglaterra, Inglaterra era un mercado enorme y los precios eran buenos, eran muy buenos. Entonces, claro, Tutén tuvo éxito y colocó bastantes dibujantes en Inglaterra y tuvo miedo de no poder, de no poderles pagar. Y entonces, yo sé que uno de los viajes que hizo a Londres ya lo había hecho con Ainé. Nosotros le llamamos el señor Ainé, porque era un hombre ya mayor y además era una persona, yo lo conocí muy poco, pero era una persona pues que daba respeto, era una persona muy agradable, muy simpático, pero serio, tal, y claro, era ya una persona más importante, ¿no? Y entonces, claro, necesitaba la ayuda de Ainé, se asociaron un poco con Ainé, para que Ainé le financiara un poco el pago a los dibujantes hasta que cobrara. Pero según me explicó Tutén, los ingleses pagaban rápido. Y a pagar tan rápido casi no hizo falta. Pero así todo siguió la asociación. Pero cuando yo entré en selecciones, esa asociación ya se había acabado. Y el señor pues era un cliente más, aunque los pisos de selecciones habían sido alquilados por Ainé, los alquiló Ainé, los pisos de selecciones en la Diagonal los tenía alquilados Ainé, Ediciones Toray, y cuando Ediciones Toray los dejaron, entonces pues Tutén los alquiló. Quiero decir de que había una relación amistosa y de colaboración, pero en esa época que yo recuerde, si hubo una relación comercial, creo que sí que la hizo, yo ya no la conozco, o sea que no puedo decir nada, no lo sé. Bueno, claro, el mercado se íbamos conociendo lo que era nuestro objetivo, era el mercado internacional. Entonces, pues sí, había por ejemplo, mercado inglés, pues eso empezó en los 60, los 50, no sé exactamente, pues supongo que algún dibujante iría a Inglaterra, no lo sé eso exactamente cómo empezó. El escandinavo, pues hubo un viaje previo de una persona de selección que se llama Guillermo Hierro, que fue a Escandinavia y vio un poco el mercado escandinavo, pero fue un viaje casi particular, mercado escandinavo, y después de ahí se fueron tirando hilitos, que si esta editorial, que si la otra, después Tutén fue Escandinavia y lo acabó de abrir. Eso se hacía así, mercado a mercado. Después vino el mercado alemán, también, eso pues siempre normalmente se conocía a una persona del país o que estaba relacionada con el país, o se hacía un viaje, entonces se veían el tipo de publicaciones que se hacían. Si nosotros podíamos ofrecer algo allí, se empezaba a visitar las editoriales. Era laborioso el sistema, pero claro, era un paso detrás de otro. Tampoco así se llegó a dominar, sería una exageración, pero a conocer todo el mercado europeo, que en esa época era principal, ya incluso en Asia se había trabajado algo con la India, pero poco.
Pues, pero claro, llegó un momento que el mercado europeo ya se quedaba pequeño, ¿no? Y entonces, pues claro, lo lógico era el gran salto. Pero claro, daba miedo porque, claro, los dibujantes americanos, lo que era el mercado americano, era el padre de todo. Decían, vamos a atacar ahora aquí en casa de los que lo han inventado. Ahí no vamos a hacer nada. Hasta que hubo un momento que se hizo el salto y efectivamente hubo una buena entrada en el mercado americano. A lo mejor se llegó en un momento oportuno también, pero hubo una buena entrada también en el mercado americano. Lo que pasa es que cuando se acabó el mercado americano, lo digo rápido, cuando se acabó el mercado americano, ¿qué era lo siguiente que quedaba para hacer ya? En agencia poco. Entonces, Tutén, ¿qué hizo? Pues fue lo de crear la editorial. Empezaron a salir editoriales de cómic más selecto, diría yo, más de adultos. Yo recuerdo, en Italia estaba el Alter Linus, Alter y Alter Linus. Había varias revistas, que eso lo publicaba Rizzoli en Milán, y era una revista que ahí salían historias de batalla, salían historias de Topi, de Crepax. Quiero decir que ahí hubo una... Después salió la revista en Francia, el Metal Hurlant, que eso fue una revolución. Esa revista fue con Moebius y Druillet, pero sobre todo Moebius, madre de Dios, veíamos aquello, Dios mío, eso es otra dimensión. Y en Estados Unidos estaban las revistas de Warren. Y claro, yo recuerdo de Enric Torres en París, un viaje que hicimos en París, en una librería comprando un creepy, y nos dejó una portada de Frazetta. Frazetta era también, ya lo recuerdo de la época del Johnny Cometa en el Coyote, aquello era impresionante. Bueno, claro, todo eso se iba con miedo, ¿no? Pero Tutén fue a Estados Unidos, aprovechando que había una persona en Estados Unidos que podía hacer de puente, podía hacer de quedarse, porque había que montar una oficina allí. Entonces, se entrevistó con Warren, se llegó en un momento de Warren, y ahí empezó la gran época americana. Pero no fue solo Warren, porque después hubo todo lo de ilustración, que se empezaron a hacer portadas pues para Dell y para San Julián, Enrique y otros, Enrique Montserrat, Domingo, parece que hizo una serie de ilustradores también que hicieron portadas. Todo eso de portadas fue otra parte muy importante, menos conocida, pero muy importante, y la parte de cómics, todo eso fue llegar y besar el santo. Llegamos en el momento adecuado, también con un nivel de calidad de los dibujantes de aquí adecuado. Nosotros teníamos contactos en Argentina, teníamos contactos en todas partes, y había yo recuerdo, Oesterhel, el guionista que murió, se lo cargaron los militares argentinos. Ese hombre estuvo en Barcelona, era un gran guionista, y era editor también, un gran guionista. Y este hombre pues estuvo en Barcelona. Yo me acuerdo que estuvimos hablando con él, un hombre excelente, ¿no? Eso en los primeros 60 estuvo aquí, y venía gente de fuera, incluso algún ilustrador inglés había venido a trabajar al estudio de selecciones. Vino un sueco, Thor Sundquist, que era buenísimo, era un ilustrador buenísimo, que vino, vivía en una camioneta, era la época hippie, ¿no? Y entonces el hombre iba con la camioneta, iba por todas partes, y estuvo viviendo pues en la floresta, estuvo viviendo tiempo. Bueno, amigas, amigos, aquí estamos, lo prometido es deuda. Vamos a comentaros los artistas confirmados para nuestro encuentro con selecciones. Son Josep Nebot, Isidra Monés, Jordi Bernet, Horacio Altuna, Guinovar, Marica, Josep Gual, Luis Collado, Amador García, Víctor Ramos,
Maren, Pujolar, Fernando de Felipe, Santi Pérez y Miguel Almagro. Y en lo que respecta a el funcionamiento interno de selecciones, tendremos a Roger Tutein, hijo de Tutein, tendremos a Marcel Miralles, a Lluís Rivas y a Núria Rodrigo. Además, asistirán como público personalidades del mundo del cómic, como por ejemplo los editores José Luis Córdoba, Daniel Díez y Javier Alcázar. También contaremos con la presencia de divulgadores y estudiosos del mundo de la historieta como Antonio Martín, Alfons Moliné, Jordi Canyissà, Toni Guiral y Jaume Baquer. De todo ello, de todo lo que acontezca, daremos cumplida cuenta en los próximos vídeos. Vídeos y fotografías para documentar un nuevo capítulo en la historia de esta generación de dibujantes única e irrepetible.